Hola, buen día. Yo soy la doctora Janet Jaimes García, soy médico pediatra, soy médico oncólogo pediatra y el día de hoy vamos a ver con ustedes el tema de obesidad y síndrome metabólico. ¿Cómo se define la obesidad? Bueno, la obesidad se va a definir como una enfermedad crónica, va a ser multifactorial y neuroconductual, en donde va a haber un incremento de la grasa corporal, lo cual va a provocar una disfunción de lo que es el tejido adiposo y una alteración en las fuerzas físicas de la grasa corporal. Esto da como resultado alteraciones metabólicas, biomecánicas, psicosociales que perjudican la salud. Por otro lado, el síndrome metabólico, definido en el 2007 por la Federación Internacional de Diabetes, la considera como una obesidad central y presencia de otros dos factores de riesgo para su diagnóstico, como es la dislipidemia, la hipertensión o alteraciones en la glucosa. Considera la parte de presentar hígado graso no alcohólico o una inflamación crónica de bajo grado con alteraciones en las citocinas. En este cuadro nosotros tenemos los criterios diagnósticos más utilizados actualmente para el síndrome metabólico en las distintas edades. Entonces aquí nos vamos a ir con relación a los púberes, los pacientes de 10 a 16 años y los prepúberes. Prepúberes, recordar que no hay criterios definidos y esto es importante. Menores de 10 años no tenemos definidos criterios para síndrome metabólico. Pacientes de 10 a 16 años se considera un paciente con obesidad abdominal con un perímetro de la cintura mayor del percentil 90, presión arterial mayor de 130-85, triglicéridos mayores de 150, HDL colesterol, el colesterol LDH, pues menor de 40 miligramos por decilitro en ambos sexos, una glicemia basal más de 100 miligramos por decilitro o 2 horas tras la carga de glucosa mayor de 140. Pacientes púberes, obesidad abdominal con perímetro de la cintura. Fíjense, aquí quiero nada más tener en cuenta, ¿no?, los criterios de la Federación Internacional, ¿no? Obesidad siempre abdominal, ¿no? Más dos de los 4 criterios que ponen acá. Y en el otro lado, que son los criterios del panel de tratamiento en pacientes adultos, 3 de cualquiera de estos síntomas, ¿no? En el caso de ellos, lo dividen en púberes como obesidad abdominal con perímetro de la cintura mayor percentil 90, presión arterial mayor de percentil 90, triglicéridos más de 110, percentil 95, colesterol LDH menor de 40 miligramos en ambos sexos, glicemia basal más de 100 o 2 horas tras la carga mayor de 140. Entonces, enfoquémonos a esta parte de los criterios diagnósticos de acuerdo a estas dos clasificaciones para considerar un síndrome metabólico, lo cual es bien importante tener la relación del síndrome metabólico con la obesidad. Aquí nuevamente estos criterios de la Federación Internacional de Diabetes para pacientes de 6 a 10 años, para pacientes de 10 a 16 y más de 16, que son los criterios de los adultos, ¿no? Y dijimos que finalmente requiere forzosamente la presencia de obesidad mediante la medición o la determinación de la cintura abdominal y por lo menos 2 de los criterios restantes, ¿no?, que son los triglicéridos, el colesterol, el LDH, la presión arterial y la glucosa. Entonces, estos criterios son los criterios que confirman actualmente el diagnóstico de síndrome metabólico y nunca olvidar que está relacionado con obesidad. En cuanto a la epidemiología, sabemos que en el 2016 la OMS determina que hay 41 millones de niños menores de 5 años con obesidad y 340 millones de niños y adolescentes entre los 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Y esto es bien importante porque pues hay una relación, ¿no?, con estas tendencias de la modificación del peso o el sobrepeso y su relación con el desarrollo de obesidad posteriormente y otros trastornos metabólicos como es la diabetes, como es la resistencia a la insulina, entonces, y este síndrome metabólico, ¿no? Entonces es muy importante esto. Tenemos criterios de la Asociación Americana de Diabetes para el diagnóstico de la tolerancia a la glucosa alterada y la diabetes, y esto es importante conocerlo en una cuestión de que obesidad
está relacionada con un factor de riesgo, un factor predisponente para desarrollar diabetes mellitus, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, aquí dice una glucosa normal, prediabetes y diabetes, ¿no? En ayunas, después de la carga de glucosa y la hemoglobina glucosilada, cuando considerar, pues, criterios ya para diagnosticar diabetes. Y finalmente aquí está esta situación de las alteraciones de la glucosa relacionadas al síndrome metabólico, considerando que son alteraciones por arriba de 100, por arriba de 140, ¿no? Por otro lado, es importante que nosotros busquemos los factores de riesgo, porque pues estos factores de riesgo les podemos dar seguimiento desde el que el bebé básicamente va a nacer, ¿no? Ya tenemos este factor de riesgo para desarrollar obesidad y su relación tan predominante hacia el síndrome metabólico o la relación existente entre uno u otro. Entonces, estos factores de riesgo los encontramos desde que el bebé nace o desde que el bebé va a nacer, ¿no? Entonces hay que dar un seguimiento a estos factores y nunca olvidarlos porque tienen ese riesgo de que si los encontramos, pues el paciente pueda desarrollar obesidad. Tenemos la malnutrición materna, diabetes gestacional, el bajo peso al nacer, que está muy relacionado a la sobrenutrición posterior al nacimiento, alimentación con fórmulas diferentes de la leche, lactación antes de los 6 meses y el bajo nivel de educación de los padres. El elevado peso al nacer, ¿no? La obesidad familiar, el factor genético, el elevado tiempo frente a la televisión y juegos electrónicos, las bebidas azucaradas, que son de los factores de riesgo muy importantes encontrados con un riesgo relativo de 2.4%, obesidad en ambos padres con riesgo relativo del 80%, y entonces sabemos que si tenemos padres obesos, tenemos hijos obesos. Obesidad cuando hay solo en un padre es un 40% y síndromes genéticos asociados. Entonces, sí es importante conocer estos factores de riesgo porque si nosotros tenemos una actividad física regular, alimentos con baja densidad energética, una adecuada lactancia materna, ¿no? Cosas a favor, pues hay una disminución del riesgo de desarrollar obesidad en etapas tan tempranas como en la infancia. Pero si no, pues claro que si tenemos una vida sedentaria, alimentos con alta densidad energética, como son los azúcares, que es lo que está bien relacionado, las bebidas azucaradas, las comidas rápidas, ¿no? El sedentarismo, que el niño pase más de 2 horas en 2 horas frente al televisor, ¿no? Durante el día, es un factor de riesgo importante para el desarrollo de obesidad. Y entonces es ahí donde entra la prevención, ¿no? Cuando identificamos durante el interrogatorio en la historia clínica, identificamos factores de riesgo para el desarrollo de la obesidad. Y más adelante, pues ya veremos la parte del diagnóstico, ¿no? Sabemos pues que el 90% de la obesidad, el 99% de la obesidad es exógena, ¿no? Y puede ser genética, ¿no? Que tiene que estar reservada a afección de genes que tienen que ver con la leptina y su receptor, o bien puede ser ambiental, que es la alimentación, y ese es el punto crucial, la alimentación. En el caso de la endógena, el 1% va a estar relacionado pues a síndromes genéticos de hipertrofia, por ejemplo, Prader-Willi, Carpenter, ¿no? Endocrinopatías como el hipotiroidismo, el hipercortisolismo, la deficiencia de hormona de crecimiento, el pseudohipoparatiroidismo y las lesiones del sistema nervioso central. Recordando que este es el 1%, ¿no? O sea, dentro de nuestro abordaje sí tenemos que tenerlo en cuenta, pero recordar que la mayoría de las causas de la obesidad van a ser endógenas. Y entonces el síndrome metabólico pues va a estar directamente relacionado con la obesidad, o al revés, ¿no? Obesidad está directamente relacionado con el síndrome metabólico. Ambos están directamente relacionados con el desarrollo de las alteraciones de la glucosa en etapas muy tempranas, resistencia a la insulina o alteraciones ya propiamente hablando de enfermedades como son la diabetes. Las causas de la obesidad pues son multifactoriales. Sin embargo, pues sí debemos de recordar pues estas dos causas principales y la causa pues que se lleva la mayor puntuación en relación a ser exógena, ¿no?
Y bueno, dentro de la situación multifactorial encontramos que las causas pueden ser secundarias a un desequilibrio energético, es decir, hay un incremento en la ingesta de energía y una disminución del gasto de la misma. O sea, niño que toma muchas bebidas azucaradas y no hace actividad física, seguro, seguro, seguro va a tener estos problemas. Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasas. Un descenso en la actividad física son los factores que se han encontrado en cuanto a la etiología más común, ¿no? ¿Qué hay en este proceso ya de estos factores o esta etiología? Bueno, el resultado final de todo esto va a ocasionar que haya depósitos de grasa. Y cuando hay esto, hay una inflamación crónica donde va a haber hiperplasia, hipertrofia de los adipocitos, va a haber una acumulación excesiva de lípidos en el tejido adiposo, dando como resultado pues una secreción anormal de las adipocinas. Esto nos lleva a hablar entonces de la fisiopatogenia. Y en relación a la fisiopatogenia encontramos que hay una alteración en la correcta función del tejido adiposo. Y esto generado por un almacenamiento de grasa, que es secundario pues a un aporte calórico excesivo o extra de lo que no requiere nuestro cuerpo. Esto va a conseguir que haya una hipertrofia de los adipocitos, ¿no? Y esto genera un deterioro en su función, la función del tejido adiposo, desarrollando inflamación crónica, contribuyendo al daño de órganos secundarios a través de señales adversas producidas por este tejido. Esto produce una situación de inflamación del tejido relacionado a desórdenes metabólicos, a su vez estrechamente relacionados con el síndrome metabólico, la insulinoresistencia y otras complicaciones como es la diabetes. El acúmulo de estos ácidos grasos también va a ocurrir a nivel del hígado y esto va a generar pues, la resistencia a la insulina, disminuyendo la capacidad de la insulina de supresión de la producción de la glucosa. En estas condiciones, una hiperinsulinemia promueve que el hígado aumente la producción de grasa y genere hipertrigliceridemia. Entonces, por otro lado, la resistencia a la insulina en las células adiposas da lugar a un incremento de la liposis con la consiguiente concentración aumentada de los lípidos, ¿no? Y hay una hiperlipidemia. Y entonces tenemos esta situación tan grave porque el paciente puede llegar a tener estas alteraciones metabólicas que lo condicionan a un riesgo cardiovascular. Dentro del cuadro clínico de la obesidad, pues ya dijimos, tomando en cuenta a los factores, ¿no? Que la desarrollan, aquella que es exógena generalmente son pacientes que van a tener una talla alta y una maduración acelerada. Y en el caso de pacientes que tengan obesidad endógena, va a ser todo lo contrario. Se van a caracterizar por talla baja y una maduración ósea retrasada. O sea, va a haber una deficiencia del crecimiento en estos pacientes. Y en la exógena no, es todo lo contrario. Puede haber una pseudoginecomastia, ¿no? Los genitales del varón pueden ser poco visibles por el tejido adiposo. Hay presencia de estrías que pueden aparecer en el abdomen, en el tórax, en las caderas. Podemos encontrar acantosis nigrans en la región cervical, axilar y pliegues, que es una coloración oscura de la piel. Podemos encontrar otros síntomas como son otros signos clínicos como es el hirsutismo, el acné, los jantelasmas, que son esos depósitos de grasa como bolitas pues debajo de la piel que se acumulan sobre todo en zonas inferiores de los párpados. Puede haber hepatomegalia, dolores articulares, alteraciones en cuanto ya ortopédicas como el pie plano, el genus valgo, ¿no? Aceleración de la pubertad en pacientes que tengan esta etiología. Bueno, y ahora en relación a lo que es el diagnóstico, pues tenemos la parte clínica, la historia clínica, la exploración física, que no debemos de olvidar en nuestro interrogatorio, buscar todos los factores de riesgo, los factores relacionados a una obesidad endógena, exógena. Tenemos que evaluar la alimentación, los patrones de educación en la alimentación en la familia, en el paciente, el ejercicio, ¿no? La actividad física, porque dijimos que la alimentación chatarra, porque dijimos que son
pues situaciones que en relación a la obesidad exógena son puntos cruciales, ¿no? Y entonces nosotros vamos a buscar dentro de nuestro interrogatorio, nuestra historia clínica, pues todos estos factores relacionados a la obesidad. La exploración física, pues los datos clínicos que mencionamos en la diapositiva anterior. Tenemos ya, en cuanto a evaluar ya clínicamente o hacer el diagnóstico de obesidad, dos opciones para el mismo, que son el índice de masa corporal, utilizar el índice de masa corporal o la evaluación del peso para la talla. La OMS recomienda índice de masa corporal para mayores de 5 años y la relación de peso y talla para menores de 5 años. La CDC va a recomendar la relación peso-talla para menores de 2 años, y el índice de masa corporal para aquellos mayores de 2 años. Y entonces, de acuerdo al índice de masa corporal para mayores de 2 años, CDC considera sobrepeso a aquellos que se encuentran en su percentil 85-95 y menor del 95, y obesidad para aquellos que se consideran están por arriba del percentil 95. Ahora bien, en relación al peso-talla, sobrepeso, esto es OMS, menores de 5 años, 2 desviaciones estándar por arriba del percentil 50, obviamente, y obesidad, 3 desviaciones por arriba del percentil 50. En relación a índice de masa corporal para mayores de 5 años, sobrepeso más o igual a una desviación estándar, es decir, percentil 85-95, y más de 2 desviaciones estándar, es decir, percentil 95, de índice de masa corporal para mayores de 5 años. Y estos recuadros son muy importantes porque mediante ello vamos a hacer el diagnóstico de obesidad. Es importante recordar, en el caso de síndrome metabólico, ¿no? Tenemos lo que es la medición de la circunferencia abdominal. Y entonces vamos a medir la cintura. Hay opciones como la cintura mínima, la cintura umbilical. La cintura mínima es el sitio del tronco con el menor perímetro visualizable, viendo el dorso del paciente de pie. La cintura umbilical es el perímetro del tronco a la altura del ombligo. Tenemos la técnica de Callaway, el punto medio entre el reborde costal inferior y el borde superior de la cresta ilíaca al final de una expiración profunda, pasando por el ombligo como un punto de referencia. Y la circunferencia de la cintura medida a la altura del reborde superior del reborde costal. Y entonces tenemos la relación de circunferencia-talla que se utiliza en los pacientes mayores de 6 años. La otra parte que se puede evaluar son la medición de los pliegues cutáneos. Tenemos lo que se llaman calibres. Tenemos el calibre de Holstein, que es el de color blanco, y el calibre de Lange, que es el de color verde. Medimos el pliegue tricipital y este se mide sobre el eje vertical paralelo al eje longitudinal del brazo, y el pliegue subescapular, que es la grasa subcutánea depositada en el tronco. En cuanto al abordaje paraclínico, y esto, bueno, es muy importante que sepamos pues calcular el índice de masa corporal, que podamos conocer las tablas de la OMS, que la hemos visto en crecimiento y desarrollo para índice de masa corporal y percentilas, porque son las que vamos a utilizar para hacer este diagnóstico. Y bueno, lo de la circunferencia abdominal, los pliegues cutáneos, es algo adicional que podemos hacer en la evaluación de un paciente en el cual queramos hacer este diagnóstico de obesidad. Tenemos que de manera hacer el diagnóstico paraclínico. Esto es más para el abordaje de todo lo que incluye, ¿no? Las alteraciones metabólicas en un paciente con obesidad. Y entonces tenemos que medir glucosa, tenemos que medir colesterol, triglicéridos, colesterol LDH, realizar una evaluación de la función renal, de la función hepática, incluso, ¿no? Puede medirse hemoglobina glucosilada, con la finalidad pues de hacer un diagnóstico metabólico más completo que esté relacionado con obesidad, más no erremos en interpretar que la obesidad la vamos a diagnosticar con parámetros paraclínicos, no, sino la obesidad son clínicos, ¿no? Y tenemos estos índices, índice de masa corporal, relación peso y talla,
pero para el diagnóstico paraclínico es parte del abordaje para las alteraciones metabólicas que un paciente con obesidad puede tener. En relación al tratamiento, pues pudiéramos decir que los pilares del tratamiento van a ser la dieta y la actividad física. Esto pues muy relacionado con los factores o las causas, ¿no? Con los factores causales. Entonces nosotros tenemos que valorar en aspectos clínicos para el manejo en cuanto a la dieta, en cuanto a la actividad física, ¿no? Es importante hacer una evaluación paraclínica de su glucosa para determinar si el paciente requiere un tratamiento farmacológico, de sus triglicéridos para evaluar si el paciente no solo con la situación de dieta y actividad física se resuelvan, sino además valorar un tratamiento farmacológico, medir su presión arterial lo mismo, ¿no? Para determinar si el paciente requiere un manejo dietético, actividad física o bien un tratamiento farmacológico. Entonces, por eso también la evaluación paraclínica del paciente con obesidad. Nuestra guía de práctica clínica dice pues que los niños y adolescentes que acuden al servicio de salud por cualquier motivo, no porque estén obesos. Tenemos que hacer una evaluación clínica nutricional y esto es parte de nuestra historia clínica que nosotros hacemos. Entonces, si tenemos una antropometría normal sin factores de riesgo, el paciente continúa con un seguimiento de niño sano, reforzando educación en salud alimenticia. Si el paciente tiene una alteración en una antropometría normal con factores de riesgo, entonces establecemos un plan de prevención de sobrepeso y obesidad que tiene que estar relacionado con la dieta y la actividad física, ¿no? Si nuestro paciente tiene una antropometría normal sin factores de riesgo o una antropometría anormal con factores de riesgo, necesitamos realizar estudios bioquímicos, ¿no? Los que mencionamos anteriormente paraclínicos. Hacemos una evaluación de su glucosa, de los triglicéridos, del colesterol, de su función renal, de su función hepática, principalmente, ¿no? Y entonces nosotros debemos de establecer si el paciente, esto es con la finalidad de buscar si hay síndrome metabólico o ya hay una enfermedad relacionada a una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, diabetes. O el paciente está teniendo resistencia a la insulina o alteraciones ya relacionadas a la glucosa que lo puedan predisponer más adelante a una diabetes mellitus. Y entonces cuando encontramos estas situaciones tenemos que referirlo a un segundo nivel para una valoración por pediatría o endocrinología pediátrica y hacer un abordaje un poco más amplio. En este aspecto, teniendo en cuenta que ya se establecieron las situaciones de primer nivel de atención. Y entonces, si el paciente no tiene, nosotros ya documentamos en primer nivel de atención que no tiene estas alteraciones bioquímicas relacionadas a la obesidad, pues entonces vamos a dar un programa de tratamiento para sobrepeso y obesidad que está relacionado a dieta, ejercicio y seguimiento. En el campo de los niños y adolescentes con una antropometría normal y factores de riesgo, nosotros hacemos un programa de prevención de sobrepeso y obesidad, y esto es en primer nivel de atención. Claro, por supuesto que incluye el segundo nivel de atención, ¿no? Tenemos que valorar los posibles ambientes de intervención, como es el hogar, como la escuela, el centro comunitario, un centro deportivo, lo religioso, los espacios de esparcimiento, casas de cultura, pues con la finalidad de fomentar medidas saludables con respecto a la alimentación y a la actividad física. Tenemos que elaborar un plan de intervención integral de acuerdo a los hábitos y modificarlos, ¿no? Para que, pues, una vez modificables, estemos evaluando. Esto, pues, incluye un equipo multidisciplinario, enfermero, psicólogo, el activador físico, el nutriólogo, el médico, ¿no? Trabajador social, los profesores incluso, ¿no? La parte de la escuela es bien importante, ¿no? El fomento de una alimentación sana en los centros educativos, en las escuelas, pues es de vital importancia. Recordemos que muchas veces ya la educación y el proceso de formación en niños, en escolares y adolescentes se da por pares.
Entonces, y está influenciada por precisamente esta cultura educacional en las escuelas. Entonces, si hay malos hábitos de cultura en estos centros, en la familia, en el hogar, ¿no? Donde se desarrolla mayormente el niño, pues tenemos que de alguna manera identificarlos para tratar de modificarlos, ¿no? Porque son factores muy importantes. Debemos de promover la actividad física, ¿no? En lugar de andar en coche, pues utilizar la bicicleta, ¿no? Caminar, hacer un ejercicio aeróbico al menos 30-90 minutos 3 veces por semana, una actividad física 3 horas por semana, una alimentación y nutrición en cuanto a promover un desayuno en casa, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? La mayoría de los pacientes en etapa escolar, pues muchas veces no desayunan en casa y en escuela están pues alimentándose de manera inadecuada. Evitar el consumo de bebidas azucaradas y a pesar de pues a veces las medidas nacionales, gubernamentales, pues esto no ha sido suficiente, ¿no? Tenemos la exposición continua a este tipo de bebidas y entonces es fácilmente el consumo, ¿no? Evitar añadir azúcares a la dieta, disminuir el consumo de grasas, proteínas, evitar o disminuir el consumo de alimentos con alta densidad energética. Otros hábitos como son evitar las comidas fuera de casa, disminuir el tiempo frente a la pantalla, esto es muy importante escolares y adolescentes, porque se tiene que fomentar la actividad, ¿no? Y hoy en día tenemos problemas bastante serios de la tecnología, ¿no? De los aparatos electrónicos, el niño puede pasar horas en estos dispositivos y pues con ello se fomenta de manera muy importante el sedentarismo, ¿no? Dormir adecuadamente. Todo esto debemos de estarlo evaluando cada consulta, cada control de niño sano se debe de reevaluar. Obviamente la parte clínica, ¿no? Las mediciones correspondientes, la parte paraclínica, si nosotros estamos detectando factores de riesgo, ¿no? Ahora, el paciente tiene una antropometría normal, ya dijimos que vamos a realizar estudios bioquímicos, dependiendo de lo que encontremos, un síndrome metabólico, ya sea el diagnóstico de diabetes mellitus, pues necesitamos evaluar hacia dónde va a virar la situación, si es que si lo encontramos, pues una referencia oportuna de pediatría, endocrinología para el tratamiento pues multidisciplinario, o bien si no tiene ningún problema, pues vamos a programar ese tratamiento que mencionamos anteriormente. Si el paciente ya se mantuvo con una antropometría normal y se modifican los factores de riesgo, entonces seguimos haciendo reforzamiento, continuamos con nuestro plan que va encaminando a estos rubros que ya vimos y reforzamos el programa de seguimiento del niño sano. Si el paciente se mantuvo con una antropometría normal y no se modifican los factores de riesgo, tenemos que ajustar el programa, el nivel de intervención y el seguimiento, ¿no? O sea, no está funcionando, pues tenemos que ver y reevaluar que no está dentro de la parte multidisciplinaria tomándose en cuenta para tratar de modificar esto, ¿no? Bueno, cuando ya tenemos un problema metabólico, entonces hay recomendaciones que pueden ser utilizadas. Sin embargo, pues muchas veces está muy reservada a pacientes ya mayores de 12 años y generalmente se recomienda pues que ya sean de manejo por el especialista, ¿no? Por el experto en obesidad. Tenemos dentro del tratamiento farmacológico pues el Orlistat, es un inhibidor específico de la lipasa intestinal, reduce la absorción de la grasa y el colesterol hasta en un 30%. Es aprobado por la FDA en pacientes con obesidad mayores de 12 años. Tenemos otro medicamento que es la metformina, ya manejo para pacientes con diabetes tipo 2, un descenso de peso que no esté relacionado con la obesidad. Y bueno, por ahí teníamos también la sibutramina que no está actualmente recomendada y ya está retirado por los efectos cardiovasculares que tiene. Y bueno, finalmente las complicaciones de la obesidad, ¿no? Todo está relacionado a enfermedad cardiovascular prematura, a hipertensión arterial, a dislipidemia, a diabetes mellitus, síndrome metabólico, hiperandrogenismo, una esteatosis hepática, una colecistitis, alteraciones ortopédicas como mencionamos, ¿no? Y bueno, las psicológicas, ¿no? Un paciente
normalmente obeso, pues hay una baja autoestima, hay depresión, hay ansiedad. Y por esto es importante este tema para el médico de primer nivel de atención, porque el hacer un seguimiento adecuado de un paciente en cuanto a su crecimiento y desarrollo tiene varios objetivos. Entre ellos, pues es identificar que el paciente tenga alteraciones en su desarrollo y crecimiento, ¿no? Ya sea por la desnutrición o por el otro lado, que ahora estamos muy preocupados porque por la incidencia que estamos teniendo y por el papel que juega nuestro país a nivel internacional con respecto a la obesidad y las complicaciones que puede tener cuando se presenta de manera prematura, ¿no? El trabajo y el quehacer médico en relación a detectar esos factores de riesgo, a establecer esas medidas de prevención, deben de llevarse a cabo en cualquier nivel de atención. Sin embargo, el grueso siempre va a ser precisamente en el primer nivel de atención. Y como médicos tenemos la responsabilidad de saber diagnosticar obesidad, de poder establecer los planes de tratamiento con respecto al tratamiento de sostén, identificar las complicaciones que puedan tener para hacer una referencia oportuna en cuanto a el manejo ya por un especialista, un endocrinólogo, pediatra, que tiene la expertise en este tipo de pacientes. Y con ello pues concluimos este tema. Les agradezco su atención.